El mundo venía bastante bien, de hecho el empleado no paraba de crecer, crecía incluso más que las grandes fortunas. Pero ¿qué pasó? ¿Cuándo se rompió esto? ¿Cuándo fue que toda la riqueza se volvió a concentrar como solía ser antes del capitalismo y se quedó en unos pocos? Vamos a ver qué pasó en 1971. ¿Qué tal, chicos? Soy Kamanus y para este video, como yo entiendo que me ven de toda América Latina y de España, no puedo hablar de cada país. Voy a usar el país referente, que es Estados Unidos, porque indefectiblemente, al ser la moneda de comercio global y la moneda que se ha utilizado por todos los bancos centrales como reserva de valor, es la que influye en todos los países. Pero en una medida más pequeña, esto que voy a explicar ahora sucedió en todo el mundo. Sí, literalmente. Prácticamente ningún país está fuera de esto. Entonces, ¿qué pasó en 1971 y por qué pongo esta fecha? Primero voy a mostrar un montón de gráficos y voy a explicarlos para que vean cómo ese año es bisagra. Cambia completamente el mundo. Pero luego voy a explicar los motivos. Qué fue lo que verdaderamente pasó y por qué motivo, miren, lo voy a vincular claramente por el canal, creo que Bitcoin es una solución. Pero bueno, eso es por mi sesgo hacia Bitcoin, podría ser el oro también. Vamos a verlo. Esto que están viendo acá es una página que te calcula en base a la devaluación del dólar cuánto una cantidad puntual de dólares equivaldría hoy. Como están viendo, un dólar de 1971, ¿cuánto valdría hoy en 2023? Y si lo ven, un dólar de aquel año sería 7,55 hoy. Es una devaluación brutal. Entienden que es el mismo poder de compra tener un dólar en los 70 que 7,55 hoy. Se devaluó completamente. Pasamos a la siguiente imagen y esto creo que es lo más significativo de todo el video. Voy a poner un sitio web en la descripción, el cual tiene todos los gráficos que voy a mostrar acá como fuente. Y algunos gráficos en particular los voy a mostrar en fuente directa, pero el resumen de todo lo van a encontrar en ese link. Bien, si están viendo acá, el crecimiento en productividad y la compensación que tenía el trabajador venía, pero muy correlacionado. Fíjense, a veces ganaba uno, a veces el otro, pero venía muy correlacionado. Hasta exactamente 1971, cuando la producción, o sea la productividad, siguió en aumento, pero la compensación se estancó. Fíjense qué marcado, ¿no? Porque aparte es muy notorio. Es muy notorio. Está marcando el 48 porque claramente con la guerra se rompe todo. Antes tuvo la primera y la segunda guerra mundial. Pero justo después de la guerra, todo perfecto. Durante más de 30 años, durante aproximadamente 30 años, hasta el 71. ¿Qué pasó acá? Sigamos al siguiente. Vemos acá el ingreso de las personas, de una casa. Fíjense, venía bastante estable después de la guerra, bastante estable, un poquito más, un poquito menos, bastante estabilidad, un poquito más, un poquito menos. ¿Qué pasó en la década del 70? Otra vez. Empezó a caerse, 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 a caerse. Y nos seguimos cayendo. La tendencia, si viene a cargo por un poco, la tendencia sigue yendo para abajo. ¿Qué pasó a partir del 71? Entonces ya vimos que por un lado, la compensación del trabajador se vio afectada contra la productividad. Por otro lado, estamos viendo que hubo una caída masiva del ingreso. Vamos un poquito más. Este es el gráfico que a mí me voló la cabeza. Son este y este los más importantes. A ver, históricamente siempre han habido muchos más pobres que ricos. El sistema oligárquico, aristocrático, monárquico o todos los árquicos que hubieron ponían una clase muy poderosa y un pueblo muy pobre. Recuerden, no sé, lo vean en una película, Los Reyes, por ejemplo. O qué pasó con la Revolución Francesa, que es el caso más extremo, ¿no? El pueblo no dio más y cortó la cabeza directamente a los reyes. Pero ¿qué pasaba? Una clase dominante y los dominados. Siempre fue ese estado. Empezó a cambiar con la aparición del capitalismo. En otras palabras, que una persona pueda ser dueña de lo que produce y que no sea dueño un estado. A partir de ahí empezó a cambiar y más gente empezó a irse hacia una clase media burguesa. Bien. No me voy a meter en contexto histórico tan profundo, lo que quiero que vean es lo que venía pasando. Fíjense, esto es cuánto ganaba el 1%, que es la línea roja, y cuánto ganaba el 90% de más abajo, que es la línea azul. Si lo vamos a ver, el crecimiento, no el monto no, el crecimiento de cuánto empezó a subir el salario. Venía bastante parejo el crecimiento, hasta que estamos viendo por acá, aproximadamente mediados entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, que vemos que se dispara para arriba lo que los más pobres empezaron a ganar. Fíjense. Y acá se estanca lo que los más ricos ganaban. ¿Entienden dónde está el punto acá?
Es muy interesante. El mundo entre 1935 y 1971 se cambió completamente. La distribución del dinero empezó a ser a favor de los más pobres, de los 90% más pobres, y el 1% se estancó. Pero en 1971 es hermoso este gráfico, porque lo muestra clarísimo. En 1971 el que se estanca es el 90% más pobre y el que crece es el 1% más rico. ¿Ven la diferencia? Es brutal, es increíble. ¿Qué pasó en el 71? ¿Por qué este cambio? ¿Qué hubo en ese año que se beneficiaron unos pocos y perjudicaron a muchos? Me tomo un segundo, chicos, si realmente les gusta el contenido que estoy haciendo, si les sirve, si les gusta todo el research que hago, a mí me aporta muchísimo que utilicen mi link de BingX para operar, para comprar, vender Bitcoin, para los que tradean. Es voluntario, no es obligatorio, mi contenido va a seguir siendo gratuito, pero los que decidan utilizarlo a mí me apoyan muchísimo. Ahora sí, sigamos con el video. Bien, continuemos. 1971, la inflación empezó a dispararse. Hasta entonces, desde 1895 hasta el 71, la inflación bastante controlada, más o menos siempre por los mismos valores, un poquito más, un poquito menos, se reventó la inflación. Otro gráfico de inflación, desde 1775, siempre bastante pareja, en las guerras siempre más inflación, se hace emisión monetaria para poder mantener la guerra, otra guerra más inflación, las guerras mundiales más inflación, pero cuando se descontrola a niveles brutales, en el 71. Voy a mostrar un gráfico más actual. Esta fuente no tiene desde 1700, por supuesto, pero de todos modos, desde el 47, fíjense, bastante estable la inflación, venía bastante estable, ¿no? Y de repente se dispara, miren la inflación acumulada, cómo se va para arriba, ¿de dónde estamos ahora? También, ¿cuándo fue el año bisagra? El 71. Entonces ya vimos que los salarios se estancaron, que el 1% más rico se benefició a partir del 71, que la inflación empezó a crecer. Bueno, ya acá empieza a haber un panorama que de por sí se puede desglosar. A ver, el 1% más rico, de hecho el 10% más rico, tiene excedente de capital, excedente de dinero. Entonces, si vos tenés inflación alta, vos sos afectado por los precios que consumís para vivir. El papel higiénico, la comida, todo eso, la inflación te afecta, sí. Pero todo tu excedente, que no necesitas para vivir, no te afecta la inflación. Porque vos podés invertir en activos financieros que le ganan a la inflación. Sin embargo, las clases medias bajas, media para abajo, digamos, viven al día, tienen un poder de ahorro muy pequeño. Entonces el 100% de su ingreso está impactado por inflación. Cada vez que van al supermercado, son impactados por el impuesto inflacionario. Si vos tenés, cuanto más excedente de dinero tenés, menos te afecta la inflación. Ese es el punto. Porque vos el excedente lo pones a invertir en algún tipo de activo que le gana a la inflación. ¿Entienden dónde está el problema? ¿Por qué la inflación le afecta a los más pobres? Y los más pobres no digo verdaderamente el pobre indigente. Al 90% de la sociedad, prácticamente todos los que están en este video. Al 90% que no sos pobre, no. Pero definitivamente no sos un millonario del mundo. Bueno, por ahí sí tengo alguno viendo, ¿no? Pero lo que digo es, en general no. O sea, no estoy hablando del pobre en serio. A clase media común le afecta. Ese es el punto. Pero para la elite del 1%, la clase media común es pobre. ¿Entienden? Entonces, este es un mecanismo perverso por eso. Porque si no tenés mucho excedente, entonces no podés invertir en activos que se aprecian. Te come la inflación. Bien, sigamos. Pasemos a ver las casas. En los 70 necesitabas 2.4 salarios anuales para comprar una casa. Hoy son prácticamente 7. Es un montón la diferencia. Y te digo que hablo de Estados Unidos, porque hay países que son 43, como China. China son 43 salarios anuales para tener una casa. Sigamos. Esto es cuánto creció el valor de la casa comparado a cuánto creció el salario. Pero miren, en el 71 era prácticamente lo mismo. Estaban en un rate muy similar. Se separó. Vamos un pasito más para acá. ¿Cuánto ahorra la gente? Acá tenemos, miren. Hasta el 71 más o menos, 70-71, de hecho acá, cae justo en el 70. El nivel de ahorro era una franja similar y a partir de acá empezó una debacle y de hecho en el 2008 con la crisis y actualmente en el 23 el ahorro es negativo. ¿Qué quiere decir? Que la gente para vivir está consumiendo ahorros, no está ahorrando. Está removiendo ahorros para poder vivir. Fíjense en qué estado estamos ahora, Sigamos. Lo que están viendo acá es la deuda. La deuda empezó a crecer un poquito antes, digamos que por los acuerdos de Bretton Woods, pero se descontrola literalmente en el 71.
Y si vamos a ver la deuda hoy de Estados Unidos cómo está, no para de crecer. Cada vez que muestro este gráfico, chicos, deben 100 mil millones de dólares más. Esto es una locura. Crece a razón de 5 mil millones de dólares diarios, para que sea una idea. Es el 1% del market cap de Bitcoin. O sea, en 100 días, la deuda de Estados Unidos crece un market cap de Bitcoin entero. O sea, todo lo que vale Bitcoin entero crece en un día. En 100 días. Eso es lo que aumenta la deuda de Estados Unidos. Bien, mostré un montón de gráficos y cosas que se rompieron a partir del 71. Pero ¿qué pasó? Ok, en el 44, en 1944, después de la Primera Guerra Mundial y cuando estaba por terminar la Segunda, después de la Gran Depresión, surgen los acuerdos de Bretton Woods, que lo que hacen es buscar el nuevo sistema financiero global. Es eso, definen cómo va a ser el nuevo sistema financiero. ¿Y cómo lo definen? Hay 3 puntos clave, es muy profundo, pero vamos a resumir porque ya voy 10 minutos de video. Hay 3 puntos muy importantes. Nace el Fondo Monetario Internacional, que en realidad es un banco para controlar países en desarrollo, mantenerlos con deuda, es la verdad. Yo soy partidario a que si tomaste una deuda hay que pagarla. Pero eso no quita que, sí, es muy sucio lo que hay detrás del Fondo Monetario Internacional. Luego está el Banco Mundial, un poquito más de lo mismo, digamos. Y después del Banco Mundial y el FMI, que nacen de los acuerdos de Bretton Woods, está el dólar como el instrumento más poderoso del mundo. ¿Quiénes lo manejan? Estados Unidos y los bancos, FMI, Banco Mundial, ¿sí? ¿Y qué hacen con esto? ¿Por qué el dólar toma tanto poder? Porque lo que se define es que la moneda reserva de valor va a ser el dólar. Y que el dólar va a estar respaldado por oro. Un 35avo de onza de oro equivale a $1. Entonces los bancos centrales de todos los países, Francia, Alemania, Inglaterra, Hong Kong, de Argentina, México, de todos, usan el dólar como reserva. Le dan demanda al dólar, ¿lo ven? Mucha demanda, porque el dólar, según los acuerdos de Bretton Woods, tenía que estar respaldado. ¿Qué pasa en los siguientes años? Claro, miren esto. Con una moneda dura, porque era moneda respaldada por oro, una moneda dura, crece la clase trabajadora, el empleado empezó a crecer. Hasta el 71. ¿Qué hizo Estados Unidos? Cuando vio que tenía tanta demanda, dijo: ¿qué carajo saben si yo tengo o no tengo oro? No importa, yo emito. Vamos a emitir un poquito. Empezaron a emitir. Y claro, de repente, si vos emitís y no tenés reserva, no tenés respaldo, ¿qué hicieron después? Bueno, ¿saben qué? Ahora no va a ser un 35avo de onza de oro por dólar. Un 38avo va a ser. Y el mundo que dijo: ok. Después un 42avo. Volvieron a diluir. Fíjense cómo los bancos centrales tienen poder de dilución. Incluso, aunque estén respaldados por moneda dura, como el oro. Fíjense eso, empiezan a diluirse igual. Estados Unidos está emitiendo. Claro, cuando se van a un 42avo, ya las potencias del mundo dijeron: no, pará un poco, pa. Alemania, Inglaterra fueron a buscar su oro y dijeron: no, pará. Yo agarro el dólar, dame mi oro. Prefiero mi oro, se acabó acá. Entonces, ¿qué hizo Nixon en el 71? Dijo: se acabó el patrón oro. Listo, no hay más. A partir de ahora, el dólar no está respaldado por oro. Está respaldado por deuda. De hecho, el billete del dólar dice que es deuda. Es eso, lo dice. Hoy el dólar es la creencia de la gente, la fe. No hay más oro detrás, no hay nada. Pero claro, me dirán: pero Manu, ¿cómo hicieron para mantenerlo? Porque al final del día se siguió usando el dólar. Ahí fue muy inteligente Estados Unidos y lo que hizo fue acordar en 1973, 2 años después del 71, cuando se rompe todo. En el 73 lo que hace es acordar con Arabia Saudita que todo su petróleo, siendo Arabia Saudita uno de los principales productores de petróleo hasta el día de la fecha, todo su petróleo se tenía que vender en dólar. Y a cambio, Estados Unidos les mandaba armamento y les defendían los pozos de petróleo. Sabemos que son regiones que tienen inestabilidad. Esa defensa la requerían. Con lo cual, el petróleo empezó a comerciarse en dólar. ¿Y esto qué hizo? Que siga teniendo demanda. Al final del día, incluso aunque no estuviera respaldado, el mundo requería de petróleo, con lo cual requería de dólar. Y lo que consiguió Estados Unidos es que como el petróleo era comerciado en dólar, todo el mundo tenga que comprar dólar. Y el dólar siguió siendo la moneda hasta el día de la fecha, que ahora está discutido. Ahora ya no quieren que sea así. Y para cerrar esto, lo que les estoy mostrando en este gráfico impresionante es que verdaderamente en la ventana de tiempo, en el periodo de tiempo que una moneda respaldada por un activo duro, por moneda de verdad, por oro, las clases medias y bajas crecieron como nunca. Fue brutal. Y cuando volvimos a tener una moneda falopera,
se volvió a estancar las clases medias y bajas. Y el 1% fue el que se apreció. ¿Entienden lo importante que es? De ahí viene la fortaleza de Bitcoin. ¿Por qué? ¿Por qué si es tan bueno el oro no se usó oro directamente? ¿Por qué se usó moneda? Porque el oro es difícil de transportar, es pesado, es difícil de subdividir, pero el Bitcoin no. Y tiene las mismas propiedades que el oro y mejoradas, es más escaso, es todo. ¿Entienden lo potente del Bitcoin? El Bitcoin sí podría usarse como moneda si queremos. Es muy fuerte. Miren, esto es una preferencia, por supuesto. Por ahí me dicen, Manu, me gustó tu video, pero el Bitcoin no tiene nada que ver acá. Yo genuinamente veo que se viene un cambio en el sistema financiero nuevamente. Y que va a ser uno apoyado por blockchain. De hecho, la norma ISO 20022 va de la mano con todo el desarrollo blockchain. Con lo cual, no quiero estar muy errado. Por supuesto que nos vamos a equivocar de proyectos que se van a ir a cero, que no van a triunfar. Claro, el que invirtió en Microsoft en las .com se hizo multimillonario, pero el que invirtió en alguna otra se fue para abajo porque quebraron. No todas van a triunfar, pero hay una en particular que va a la cabeza y es Bitcoin. Bitcoin es distinto. Con lo cual, yo personalmente, ¿sí? No es ninguna asesoría ni nada, estoy muy metido en Bitcoin porque verdaderamente y genuinamente creo que es por ahí. No va a ser la única, seguramente hayan algunas con más potencial de crecimiento, pero creo que en el mundo cripto es la de menor riesgo, te cumple todos los factores, es la que tiene más cantidad de trayectoria, es verdaderamente descentralizada y lo que estamos viendo es que verdaderamente Bitcoin se está volviendo ilíquido. ¿Ven? Está ilíquido. Esta es la cantidad de Bitcoin disponible para la venta y compra, o sea, comerciable en los exchanges. Cuando apareció, empezó a escalar rapidísimo. Sin embargo, desde el 2020, desde 2020, que no para de bajar la cantidad de Bitcoin que está disponible y va a seguir bajando. ¿Qué quiere decir esto? Que Bitcoin está pasando lo que pasó al oro. Ya nadie lo quiere vender, todo el mundo lo quiere acumular. Se quiere guardar y atesorar. Eso es lo que está pasando. Yo creo que de acá 10 años, 8 años, por ahí 2 halving más, nos vamos a ver y vamos a decir, ¿te acordás cuando el Bitcoin se podía comprar en los exchanges? Ahora es un quilombo conseguir Bitcoin. Qué boludo, ¿cómo no compramos más en aquella época? Porque esto de hacer un clic y tener Bitcoin creo que se va a acabar. No es coincidencia que llevamos 3 años de que desaparece el Bitcoin. Y sigue desapareciendo cada vez más rápido. Chicos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chao, chicos.